Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Construyamos Ciudadanía. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Kumamoto, que es candidato de futuro para presidente municipal de Zapopan. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Por favor, algo que no les haya comentado en las otras ocasiones, pero en esta hay que aprovechar. Por favor, suscríbanse al canal, ahí denle en suscribir, píquenle a la campanita para que les avise y compartan, ¿no? Eh, Pedro, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Estoy muy contento de saludarles a todos ustedes y gracias por la oportunidad para divulgar en distintos espacios la propuesta, la idea de dar ese siguiente paso para Zapopan. Entonces, muy contento de estar aquí. Sí, efectivamente, Pedro, como platicábamos hace ratito atrás de cámaras, pues la propuesta fundamental de la creación de esta plataforma pues es acercar a candidatos que tienen posibilidad de ganarle a Morena, de candidatos con los cuales el voto útil sirva, ¿no? Sí. Que sea un apoyo efectivo. Y por eso digo, la verdad es que arrancaste muy bien. La semana pasada por ahí salió una encuesta en la que van tercios, ¿no? En la Así que es. básicamente tú, Frangé y Morena van en tercios. Ahora sí que cualquiera podría ganar bajo esa medición, pero bueno, pues es el arranque y es precisamente la parte en la que la gente empieza a poner atención pues para empezar a apoyar y también para el final, una vez que se transcurra toda esta parte y se vean los avances, pues se pueda definir con quién sería más efectivo el voto. ¿Tú cómo te sientes, Pedro? Bueno, primero que nada, muy contento, con mucha responsabilidad y con toda digamos, como con todo el enfoque en estar presentando soluciones a los problemas que vivimos todos los días, es decir, la falta de seguridad, de Estado de Derecho, el combate a la corrupción, no nomás en las mañaneras, sino realmente una apuesta clara a la sustentabilidad, no como está sucediendo actualmente con el gobierno federal, y desde luego ser un espacio que atraiga la inversión a través, de nuevo, de convertir una mejora regulatoria importante en términos de tener gobierno electrónico, acabar con este mal terrible que hay en Zapopan y en muchas partes del país que se llama el diezmo, es decir, tener que dar un porcentaje al director o directora de obras públicas para que puedan trabajar las empresas. En fin, te digo, todo esto lo estamos pensando desde una tónica de innovación, de utilizar los mejores casos de referencia a nivel internacional. Y bueno, también estoy, si te puedo ser muy honesto, como impresionado, porque más allá de la contienda electoral, el escuchar los testimonios de quienes allá afuera han enfrentado la pandemia, desde personal de salud hasta las mamás que estiran cada centavo para poder cuidar de su familia, pues son casos que te ayudan a orientar, porque en este proceso es muy fácil que pienses que todo se trata de contendientes. Y yo creo que ahorita en las contingencias tanto ambiental como de salud, como de agua que estamos viviendo aquí en Zapopan, te hace tener una lógica mucho más humana de lo que necesitan las personas allá afuera. Sí, digo, y sobre todo en esta parte de la sensibilidad que tú comentas con esos que enfrentan la pandemia en el día a día, desde el ámbito de su responsabilidad de trabajo, en el ámbito público, en el ámbito privado, donde el presidente hoy pues define las personas del sector salud privado pues no se les vacune, ¿no? Como que si ellos no corrieran riesgo y sin embargo hacen la misma entrega que hacen en las dependencias públicas, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente, digo, pero me estaba volteando a ver porque vengo de brigada, entonces a veces nos pegamos esto para poder decir que somos los del arbolito. No, pues está perfecto. Fíjate que yo creo que por eso mi eslogan de campaña es dar el siguiente paso. Va a tener sentido esto, lo prometo. La idea de que solamente lo que tú hiciste está bien, de que solamente lo que tú has impulsado, solamente
cuando llegaron tus gobiernos está bien, a mí me parece que es una lógica bastante destructiva. Es decir, las instituciones no se fundan en un día con una persona y con voluntarismo, sino por el contrario, necesitan de un largo proceso social para que puedan suceder, por un lado. Entonces, voltear y ver a una presidencia de la República o también a presidencias municipales o gobernadores que te dicen todo lo que estuvo antes que yo se tiene que ir, o por otro lado, no puedo hacer nada porque todos los de atrás me dejaron de las manos atadas. Creo que son uno de los enormes males de la falta de responsabilidad en la política, en la administración pública, y creo que eso va muy concatenado con la lógica de solamente unos son buenos y otros son malos. Esa visión de antípodas quita la complejidad de la vida real, ¿no? Quita la parte de entender los problemas que vivimos cotidianamente. Y bueno, creo que es algo que nosotros hemos dicho desde un inicio en la pandemia. Todo el personal médico, privado o público, que está en los hospitales atendiendo el COVID, pero también quienes son, por ejemplo, dentistas, tienen que ser atendidos en el primer momento. Posteriormente, incluso publiqué una columna al respecto, tenemos que discutir quién sigue. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una persona de la tercera edad que tiene una situación de vulnerabilidad específica. Desde luego que hay que atenderles a esas personas, pero también en el Inter, ¿qué pasaría si atendiéramos también, por ejemplo, a quienes no pueden elegir no estar en una situación de riesgo? Quienes atienden en farmacias, quienes atienden en los supermercados, quienes recogen los residuos, quienes hacen el aseo público, quienes están en las unidades de transporte público manejándolas. Es decir, creo que se necesita combinar tres cosas que nos han dicho que están separadas, y creo que es importante dejar claro aquí que nosotros no lo vemos así. Se necesita la honestidad, insisto, no de dientes para afuera, no de hermanos para lado, ¿no? Sino la honestidad, la eficiencia, es decir, trabajar bien con los recursos que existen, y finalmente la sensibilidad con lo que nos rodea. Haciendo una crítica constructiva, si se quiere, yo creo que hay administraciones que han tenido sensibilidad, pero falta de eficiencia, o hay quien tiene honestidad, pero le hace falta también sensibilidad con lo que está rodeándose. Claro. Entonces yo creo que esta visión de tres es muy importante para que no se repita que el personal médico no se está vacunando, aunque sea público o privado, para que no se nos repita que, pues sí, a lo mejor hay mucha sensibilidad en la parte de los programas sociales. En algunos casos a mí me parece excelente, lo tengo que ser honesto en el tema, por ejemplo, de personas de la tercera edad, pero no me gusta la eficiencia y la falta de honestidad con la que se entregan en algunos casos porque se les piden su credencial de lector, claro, porque se les condiciona. Entonces creo que eso es lo que podríamos decir y plantear, que es una de las partes fundamentales de la tesis de por qué hacemos esta opción política, una alternativa. Claro. Oye, Pedro, a ti te ha ido muy bien, digo, y se ve desde la medición. Sí. La gente te reconoce, incluso te reconoce más que al partido, ¿no? Pareciera sí, que la marca eres más tú que futuro, ¿no? Digo, y tiene su lógica, porque pues tú tienes una trayectoria y tienes logros propios que también has logrado con tu equipo, ¿no? Digo, por ejemplo, pues el haber ganado la Diputación Independiente en el Distrito 10, ¿no? Es el primer logro que saltó a la vista. Sí. La otra que también te lanzó al estrellato a nivel nacional, pues, con tu iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, ¿no? ¿Cómo percibes tú a la gente cuando vas y tocas puertas? Bueno, en principio creo que, como dices, hacer el reconocimiento de entrada al equipo siempre ha sido algo importante para nosotros, porque justo, ¿no? Esos cambios, enormes cambios desde la Diputación del Distrito 10, Sin Voto No Hay Dinero, y ahora Futuro, ha sido gracias a, yo diría, como dos grandes grupos, quienes hicieron que esto pasara, juntando firmas, platicando y todo, pero también quienes pusieron las condiciones materiales para que estuviéramos aquí. Es decir, todas las luchas previas a nosotros, que van desde el voto de las mujeres, la transparencia y rendición de cuentas, los contrapesos constitucionales, la organización de las elecciones de manera, pues digamos, independiente, quienes fueron e hicieron todo por la alternancia, quienes han luchado por muchos años para tener libertad de expresión. Entonces,
Yo soy de la idea de que no podemos partir de nuestro diagnóstico actual sin reconocer a todas esas personas que estuvieron de nuevo materialmente ahí o quienes pusieron las condiciones para que pudiéramos estar acá. Y en el sentido de cómo veo cuando tocamos la puerta, fíjate que veo por un lado ilusión, por otro lado dolor y en algunos casos resignación. Esperanza porque pues siempre es un gusto, no sé, como encontrarnos con... Yo creo que ya van miles de puertas que me toca tocar en este proceso. Y que te dicen, esta es la buena, qué chido que estés aquí, qué chido que se haya hecho futuro, te hablan de las propuestas que estamos lanzando en redes sociales. También hay personas que da mucha tristeza escuchar sus casos, ¿no? En cómo no les atendieron en el seguro, de cómo familiares murieron lamentablemente, de cómo muchos niños están dejando de ir a clases precisamente por no tener un esquema de participación virtual adecuado para la realidad del país. Y también da mucha tristeza, te digo, como esta parte de ver que los presupuestos públicos no se adecuaron a partir del momento de pandemia. Falta de apoyos, falta de incentivos, falta de atención médica, y creo que esto te habla mucho acerca de lo que debe estar ligada a la eficiencia con la sensibilidad. Y por último, hay personas que muestran resignación, es decir, que te dicen, no tengo agua, se está quemando la primavera, se murió un familiar, no tengo chamba. Y frente a eso, que podría parecer un escenario catastrófico, es un escenario muy común en encontrártelo en algunas partes de Zapopan. La respuesta para algunos es, yo no quiero hacer nada, yo ya no me voy a movilizar, yo ya no voy a participar, yo ya no voy a levantar la mano. Y entonces con esas personas particularmente el trabajo de escucharles y entender su dolor ha sido muy importante, y a la par también decirles, y si de algo sirve, a mí también me duelen muchas cosas y entiendo que la parte de vincularnos, participar, levantar la voz es la única que puede de alguna manera generar una alternativa. Tristes, desconectados, desilusionados, en nuestras casitas, pues así va a ganar, no sé cómo decirlo, no solo la apatía, sino la peor clase política, que es la que le apuesta a la movilización con dinero, a quienes hacen tratos por debajo de la mesa. Yo creo que eso es lo que no podemos permitir. Sí, efectivamente. Oye, Pedro, tú tienes una buena aceptación y sobre todo, digo, como lo platicas de las propuestas que hacen en redes, tú tienes una buena comunicación con un sector que participa poco en los hechos, que es el de los jóvenes, ¿no? Cuando tú ves el tema de la participación en las elecciones por rangos de edad, el rango de entre los 18 a los 39 años es el rango que menos participa, ¿no? Sí. Que a final de cuentas es el que menos va y acude a votar. Y es más bien el sector de entre los 40 a los 80, ¿no? Los que participan más. Tienes la ventaja de entrar donde la mayoría no entra, pero también tienes ahí el tema de que los que más participan, ¿cómo te va ahí con la gente que está después de los 40, ¿no? Fíjate que nos va muy bien. Una anécdota que desde luego no es una muestra representativa, estadística, pero en 2015 quienes fueron las primeras en decirnos que había que cuidar casillas fueron precisamente mujeres de 55 años que justo le habían tocado pues una lucha democrática y una lucha de reconocimiento de alternancia, ¿no? Claro. Que éramos pues 15 chavos y nos dijeron, oigan, ¿y qué vamos a cuidar casillas? Y es como, ¿qué? ¿No? Tampoco se tienen que cuidar, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces a mí me gusta llamarles las tías democráticas, ¿no? Porque son como de la edad de nuestras tías que en algún punto quisieron participar en la política, de alguna forma u otra se involucraban, pero más incipientemente. Dolores Pérez es una de esas tías. Dolores es un ejemplo de una gran mujer que ha luchado por muchos años precisamente por la paz, por la democracia, por la seguridad. Y tuve el gusto de conocer a Dolores justo en 2015 en estas reuniones de invitación a una reflexión de un voto que no era solamente por un candidato independiente, sino una forma de poder decir,
queremos construir una política que no signifique negocio, dispendio, corruptelas y cuates, ¿no? Y ahí fue cuando la conocí, pero más bien como maestra democrática. Yo la llamaría más bien así. Y bueno, yo lo que te puedo decir es, desde luego que toma tiempo acercarse a ese sector. ¿En qué términos? En términos de, han sido muy bombardeados durante la pandemia con noticias falsas, con mensajes, con mucha crispación a través del WhatsApp. Entonces, poder platicar con ellas y ellos ha sido una de las grandes experiencias de este proceso electoral. Digo, no llevamos, tampoco es que tanto, pero pues ya 2 semanas y media en el calorcito de abril de Guadalajara, sí se sienten ya un poco bastantes. Pero creo que las juventudes y digamos como las personas ya con un poco más de edad y de trayectoria y familia y preparación, sí tenemos muchas preocupaciones similares. Poder salir a la calle y que tus familiares regresen, tener estabilidad económica, poder voltear y pensar que ya no solamente basta ser un buen ciudadano o ciudadana, sino que ahora tenemos que ser buenos ancestros, ¿no? Es decir, pensar en la generación que viene para que haya agua y oxígeno. En fin, hay muchos elementos y sensibilidades que creo que dan más allá de lo generacional y más bien tiene que ver con una época en donde estamos descubriendo, particularmente, insisto, con lo del estiaje y con la falta de agua en muchas colonias de Zapopan por más de 2 meses, pues esta fragilidad en donde no abres la llave y sale agua, sino que necesitamos cuidar los mantos, defender los arroyos y las zonas de recarga, recuperar las cañadas y, digamos, esos sitios que hoy parecen boca de lobo, no permitir un desarrollo desarticulado de la ciudad. En fin, creo que eso, digo, cada quien tiene sus estilos, pero creo que es una lucha, o hay una serie de luchas como generales con las cuales yo me identifico mucho con las personas de más de 40 años. Oye, en estas luchas, como tú las planteas así de un modo muy general, que evidentemente son temas que se tienen que atender fundamentales del agua, porque ahí sí no se salva nadie, ¿no? Y sin esa parte tampoco vive nadie. Pero tenemos como varias realidades en Zapopan, ¿no? Sí. Que puede ser de periférico hacia un lado, hacia donde lo veas, ¿no? Sí. Hacia el poniente, la parte que está pegada a la Primavera, la parte de las Mesas Coloradas de Guadalupe, las partes alrededor de Patria, ¿no? Que son, sí, insisto, realidades muy distintas. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que señalan que los gobiernos actuales no han hecho bien? Seguridad, luminaria, evidentemente agua en este momento. Y yo diría que acompañado de esto yo agregaría un último elemento, por eso insisto en dar el siguiente paso, porque en no reconocer el potencial de Zapopan y apostarle a hacer ciertas acciones quirúrgicas que permitan explotar en términos económicos, sociales, culturales, deportivos, el enorme potencial que tiene nuestro municipio. Me explico, nada más como para ejemplificarlo. Existe, por un lado, una demanda que nos plantea el CCIJ de 10,000 nuevas personas todos los años para la industria de la tecnología. Programación, innovación, diseño, 1000 cosas. Por otro lado, tenemos jóvenes, hoy por hoy, en situación de conflicto con la autoridad, en situación de no poder entrar en la universidad, tener que dejar por temas laborales la escuela, y finalmente con esta realidad no estamos dándonos cuenta que existe un enorme mercado laboral que ya está planteado, no es una ocurrencia nuestra. Existe también el potencial de las academias municipales que hoy están orientadas en buena medida en cierto tipo de trabajos específicos, ¿no? Que van desde uñas, corte de cabello, pero que podemos dar ese siguiente paso y reconocer que si aquí existe una demanda y la oferta es subóptima, entonces nosotros podemos trabajar con programas que capaciten en competencias. No vamos a hacer una licenciatura, pero en competencias específicas que permitan adquirir los conocimientos necesarios para poder estar en la industria, acompañados, por cierto, por la industria, es decir, trabajar con recursos económicos, profesionales y de relaciones sociales para estas escuelas de ciencia, tecnología y programación. Lo que estamos haciendo entonces es conectar
dos espacios en donde la cadena de valor de la mano de obra de Zapopan hoy no se encuentra, digamos, completa. Y lo que necesitamos es construir clústeres, en este caso económicos, que permitan que la innovación, el diseño, la programación sea una de las actividades principales de nuestro municipio. Si un joven de aquí, de Villa de Guadalupe mencionabas, si una chava del Tizate, si un chico de San Juan, si de Santana Tepetitlán, entran a estos programas y después de 3 años salen, van a estar llevando de 40 a 50 mil pesos mensuales a sus casas. Eso significa específicamente desarrollo, significa seguridad y significa también un reconocimiento en que se puede trabajar desde una triple hélice, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que yo trato de plantear cuando digo que dejamos de ver el potencial que tiene Zapopan. Van desde los nopaleros de San Esteban, que podríamos apuntalar y apoyar para construir una cooperativa y que esa cooperativa pueda vender, pueda empacar, pueda exportar sus productos y que no tuvieran la realidad que es pues, un commodity que se vende en una época, todos salen al mismo tiempo, baja el precio. Ahora, esto lo llevo también a seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque el C5, el Centro de Control, Comunicaciones, de Videovigilancia, por así plantearlo, de Zapopan, hoy por hoy no funciona. Pasa lo que pasó en Andares y no hay videos y nadie sabe nada. No. Reconozcamos dónde hay un potencial enorme. Se supone que es el mejor del estado, ¿no? Imagínate cómo están los otros. Sí. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos muchos negocios. La iniciativa privada tiene una gran presencia aquí. Bodegas, espacios como centros comerciales. Reconozcamos lo que se hizo en Ciudad de México, que se hizo bien, que es el C5 privado se sumó al C5 público. Aumentó la videovigilancia, la capacidad. El costo no es cero porque tienes que tener a más analistas, debes de conectar cierta tecnología, pero es residual, es realmente ínfimo en comparación a lo que significaría la instalación de nuevas cámaras. Y finalmente, controles. Tú no me puedes decir que la cámara que está fuera de mi casa no está funcionando. Yo lo sé, yo lo veo. Claro. Y entonces ahí se hace la unión del potencial del que estoy hablando para temas económicos, pero también de seguridad. Es decir, un C5 que utiliza a través de mecanismos de cooperación la videovigilancia que hay ya instalada por parte de la iniciativa privada. Uh-huh. Entonces, yo te diría, creo que esos son el tipo de problemas que veo, pero también el tipo de soluciones que estamos construyendo, factibles presupuestalmente, legalmente, y finalmente con una orientación de entregar resultados en el corto, pero también en el largo plazo. Sí, alguna vez me había tocado escuchar una iniciativa similar en la cual precisamente se sumaban todos los sistemas de videovigilancia privados y públicos, pero al final le tuvieron como precaución, por no decir miedo, ¿no? Como ahora con el tema de esta reforma para esta reforma de telecomunicaciones, para que tú entregues todos tus datos, dices, pues es que a quién se lo voy a dar y a quién le voy a dar acceso a mis cámaras y a mi casa y a mi seguridad, ¿no? Claro. Pero de ser realidad y de ser un proyecto bien cuidado, por supuesto que tiene mucho futuro, ¿no? Además de esos casos que son como una tónica de un faltante general, en cuestión de seguridad específicamente, ¿tú qué mejorarías? Porque digo, sí. Se presume mucho y parece que para bien, por ejemplo, que en el caso de la policía de Zapopan pues son los mejores pagados, ¿no? Sí. Y que con eso, pues de entrada, pues tratas de inhibir el tema de la corrupción. Bueno, hace muchos años yo recuerdo cuando el doctor Macedonio fue alcalde de Zapopan, pues él también empezó a equipar muy bien a la policía y después algo creo que se le dio seguimiento, pero me acuerdo de esas patrullas porque estaba chiquito y me tocaron sí, todavía. Sí, las motos, ¿no? Las BMW, sí. Que todo el mundo se emocionaba y sentían que eran super policías, ¿no? Sí. Concretamente en el tema de seguridad, ¿tú qué modificarías, tú qué reforzarías? Mira, de entrada necesitamos reconocer que toda la orientación de la administración pública cuando yo sea presidente va a ser generar paz y seguridad. ¿Por qué lo digo? No es un tema al aire, tiene que ver con que identifiquemos que desde el que da un permiso en padrón y licencias hasta quien atiende un museo,
tiene un objetivo que es, de nuevo, generar paz y seguridad. Como el del permiso, facilitando y permitiendo que sean virtuales, que se pueda pagar digamos, en tiendas de autoservicio, que no tengan que ir hasta la tesorería. ¿Eso qué hace? Facilita los trámites y permite que más personas tengan una fuente laboral. Museos lo mismo, ¿no? La cultura como un espacio para poder divulgar alternativas de vida, alternativas o caminos cognitivos, artísticos, que más chicas y chicos puedan tener para salir de situaciones de violencia, en fin. Lo que quisiera decir es que ese es el objetivo. ¿Cómo se logra? De entrada, hablemos. El último eslabón de la cadena, que se llama seguridad y paz, es la o el policía. Pero si llegamos a una contingencia en donde tiene que actuar un policía, significa que muchos otros eslabones hicieron su chamba. Por eso necesitamos, de entrada, que ese último eslabón tenga mejor capacitación, tenga mejor paga. 18,000 pesos al mes es algo que nos debe de enorgullecer, pero podemos todavía dar ese siguiente paso, reconociendo que se ha hecho bien en ese sentido. Y algo que nos parece muy importante, necesitamos acabar con el déficit de policías que tenemos en Zapopan. La ONU establece que debe de haber 3 policías por cada 1,000 habitantes. Para poder lograr, con el nuevo censo que tenemos de Zapopan, necesitábamos alguna suerte de 4,400 policías, aumentar 1,700 policías más. Elementos que no solamente son elementos que pensemos que serán entrenados en un día, necesitamos que exista una buena capacitación, eso es fundamental, que estén orientados a mediar conflictos vecinales, a poder identificar cómo se puede hacer la cadena de custodia de las evidencias para que eventualmente las detenciones o digamos las solicitudes de algún tipo de procedimiento se hagan conforme a la nueva ley. Y algo muy importante, 175 patrullas, 1,000 cámaras corporales. La cámara corporal es la mejor noticia para una persona honesta, porque ya sea el policía la persona honesta, o ya sea el ciudadano, puede dar evidencia del proceder de cada uno. Y bueno, esto que estoy diciendo significan 231 millones de pesos cada año extras al presupuesto de seguridad, 20% de lo que se gastó en 2020. Pero si lo ponemos en otros términos, es el 3% de los 7,400 millones de pesos que tiene el presupuesto anualmente el ayuntamiento. Yo creo que reorientar 3% del presupuesto no solamente es factible, es una necesidad para poder cubrir lo que se necesita. En términos también de personas desaparecidas, hoy es una unidad, 8 personas, un vehículo. Tiene que por lo menos aumentar en 4 su capacidad operativa. Eso es lo que plantean también las y los expertos. Tercero, tenemos un enorme compromiso con el C5, lo mencionaba, este centro de comunicaciones, de comando, de coordinación de los elementos, para poder identificar en dónde hay una coyuntura, activar los protocolos y posterior al momento de violencia, poder cercar y poder llevar ante la justicia a esos elementos. Cuarto, luminaria. El problema de luminaria en Zapopan es muy grande. Hay algunas colonias que no se nota para nada y hay algunas colonias en donde no hay una sola luminaria que esté prendida. Se habla de que cerca del 32% de la luminaria está apagada el día de hoy. Está apagada, hay que decirlo con claridad, por corrupción. Un concurso o una licitación dirigida hacia una empresa, las otras empresas se quejan y se para durante 3 años el alumbrado público de Zapopan. Esto es gravísimo, pero también genera situaciones de inseguridad gigantescas para la comunidad. Entonces, esto significa la recuperación de esa licitación, trabajar muy de cerca con las empresas y poder explicar que se necesita como un hecho de emergencia, ¿no?, dentro del municipio. Y quinto, finalmente algo muy importante, como mencionaba previamente, alternativas deportivas, culturales, educativas y laborales. Como el ejemplo que daba de la escuela de programación. Porque algo que me dijo Sergio Fajardo, a quien le tocó gobernar Medellín, precisamente en los momentos donde el crimen organizado estaba más presente, dice que la chamba de alguien que gobierna un municipio en esas condiciones es quitarle la tropa al crimen organizado. ¿Cómo se le quita? Con oportunidades. Claro. Sí, efectivamente, si los chavos tienen un oficio, si los chavos están ocupados, si tienen un reconocimiento, si pueden llevar dinero a su casa, difícilmente estarán tentados, ¿no? Digo, por más que vean series del Chapo y de cosas así por el estilo, yo creo que sí, es fundamental el tema del trabajo. Oye, en cuanto a los recursos, digo, sí, efectivamente reorientar un 3%, la verdad, parece que no pinta.
aunque hay algunas veces que el dinero luego nunca alcanza, ¿no? Claro. Y sobre todo ahora con esta manera de trabajar del presidente de la República, ¿no? Donde pues ahora todo lo determina él, todo lo entrega él, las credenciales de elector las pide su gente, es un tema en el que no sueltan dinero extra, o sea, básicamente a todo mundo lo dejan con recursos propios y en esa tesitura, evidentemente, lo que haya en este momento de recursos no va a alcanzar para todo, o sea, tienes que priorizar, pero por ahí había una postura, y eso lo he preguntado con todas las personas que he podido entrevistar. Tu opinión sobre la postura del gobernador y algunos gobernadores de salirse del pacto fiscal, que parece que es más un tema de querer una revisión más que de querer salirse, Exacto. ¿no? Sin embargo, también por ahí suena una propuesta de Hacienda de que para que los estados y los municipios tengan más recursos, pues aumenten el predial, ¿no? Okay. O sea, es decir, de lo que ya se recaba y se manda a la federación, no te van a regresar más, en teoría, ¿no? Sino que lo que están buscando es apretarle a la gente del municipio. ¿Cuál es tu visión de esta parte? Mira, de entrada yo creo que todo lo que sirva para tener una mejor gobernanza y equilibrios al respecto del acuerdo fiscal, bienvenido. Sin bravuconería, sin una lógica electorera, sin una lógica de golpeteo. Yo creo que eso ha pasado con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal. Todos tenemos que trabajar juntos. No cabe en temas tan importantes como los recursos para poder pagar medicinas, policías y finalmente los servicios públicos. No se puede andar con esta lógica de me salgo, me voy, le saco la lengua, ¿no? Creo que eso es lo que no me gusta en realidad de cómo se han dado los términos de la conversación, y en eso yo quiero decirles, vamos a ser personas que con lo técnico y con el trabajo, insisto, de eficiencia, no vamos a escatimar. Zapopan produce cerca de una tercera parte de sus ingresos, es decir, es un municipio atípico en el sentido de que no depende tanto de la federación, pero sigue dependiendo, pues digamos, en un 70%, ¿no? Entonces, creo que uno de los objetivos que debemos de tener es hacer mucho más eficiente digamos, los recursos públicos de propia generación. ¿Eso por qué? Porque independientemente de los vaivenes, de las subidas y bajadas, de los vientos que vengan de Ciudad de México, nosotros necesitamos disfrutar de finanzas públicas sanas. Eso se logrará atrayendo inversiones, actualizando en algunos casos el predial, porque sí es cierto que todavía hay muchos condominios o colonias que están registradas con, digamos, con otro tipo de uso de suelo y catastralmente ya no valen lo mismo. Habrá que hacer también una reingeniería al interior para que de entrada le digamos adiós al Aeropuerto Internacional Parques y Jardines, que es el lugar en donde aterrizan todos los aviadores cada quincena. Habrá que decirle adiós a los privilegios de la presidencia y de la jefatura de gabinete. Habrá que hacer algunos trabajos, pero ojo, no en una lógica donde la austeridad es significado de quedarnos sin competencias, capacidades, sin esas personas que son vitales. No, eso no, estoy diciendo de ese gasto superfluo en donde, por ejemplo, el día de hoy, buena parte de los autos públicos que tiene el Ayuntamiento de Zapopan no están rotulados. Entonces no sabemos bien a bien si están haciendo... Exactamente, ¿no? Entonces eso. Y yo finalizaría diciendo que, como se pueden dar cuenta, a diferencia de lo que se podría pensar, las finanzas públicas, la seguridad, también el tener una responsabilidad para coordinarnos con los distintos niveles de gobierno es algo que sabemos hacer, es algo que ya lo hice en el Congreso, es decir, saqué adelante cerca del 85% de mis iniciativas porque sé sentarme a negociar y a reconocer lo que hace bien uno y a venir a resolver los problemas, porque para eso nos pusieron, ¿no? Sí, digo, efectivamente ya te tocó pasar por esa puerta del Congreso donde hay cosas que saben, hay cosas que te dicen que sí, y luego resulta que siempre no, ¿no? Sí. Pero bueno, oye Pedro, compártenos un poquito, digo, eres alguien joven, pero no por eso no quiere decir que no tengas experiencia ni preparación. ¿Cuál ha sido tu formación? Ok.
Mira, yo estudié la licenciatura en Gestión Cultural en el ITESO y, digamos, fue gracias a una suerte de becas de iniciar con la primera generación, un crédito educativo y el esfuerzo de mis papás. Y bueno, fue un proceso muy lindo donde pude aprender muchísimo al respecto de cómo las comunidades van construyendo significados compartidos sobre ciertos temas. Particularmente yo lo orienté hacia democracia, participación política. Ahí también fui presidente de alumnos, estuve en 132 un rato y eso nos llevó a eventualmente construir Wikipolítica. Bueno, primero el Wikipartido, ¿no? Pero juntaba más un atropellado que nuestras asambleas. Entonces hicimos Wikipolítica, me lancé de candidato independiente, quedé de diputado. Después de eso logramos la candidatura al Senado de la República, logrando 762,000 votos. 700,000 sacó Morena en todo el estado, MC sacó 670,000. En Zapopan, por ejemplo, saqué 211,000 votos, Morena sacó 98,000 y Movimiento Ciudadano cerca de 70,000. Ahí es importante, ahorita lo voy a decir por qué. Y después, como no ganamos, me gané una beca de Chevening, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, para estudiar una maestría en política pública en la Universidad del Colegio de Londres. Allí nos fuimos Ana y yo, mi esposa y yo, un año. Seguíamos pendientes de lo que estaba pasando todo el tiempo y con posicionamientos. Y bueno, formamos Futuro, este partido político local. Y digamos, eso es un poco de la formación. A veces es un poco complicado tratar de sintetizar muchas experiencias porque no todas suceden en el aula. Pero yo creo que durante este tiempo, quizás la mayor experiencia laboral que he tenido ha sido aprender que mi vocación está en servir. Y, por ejemplo, ahorita soy profe y es algo que me fascina. Doy política pública comparada en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara. Me gusta mucho, de alguna manera, entender que somos como profes o como personal médico. Es decir, personas que la política nos llama a servir. Y desde luego, pues hay una actividad profesional, habrá que pasar por procesos electorales, pero lo que a mí me interesa no es estar en una silla, sino me interesa ser útil y lograr un cambio, pues para acabar con buena parte de estas desigualdades y falta de compromiso por quienes están en la administración pública. Sí. Oye, volviendo al tema de las posibilidades, que tú tienes muchas, ¿no? Sí. La semana pasada por ahí sacaban un audio de el candidato al PAN, que creo que va como en quinto lugar, y por ahí lo cuestionaban y le decían, oye, pues tú vas muy abajo, ¿no? Ahora sí que pues, difícilmente tendrás posibilidad de llegar. Si tú no llegas, no tienes posibilidad, le preguntaban, ¿estarías dispuesto a platicar para apoyar y que no llegue Morena? Que te digo, fundamentalmente la mayoría de las personas que nos ven, ese es su principal temor, ¿no? Que Morena pueda ganar. Y él en particular decía que sí, que antes que político era ciudadano y que sí estaría dispuesto, que no sé, aunque después sacan un audio donde se desdice, ¿no? Pero principalmente él decía que sí. Tú ahorita, o por lo menos hasta la medición de la semana pasada, pues tenías las mismas posibilidades que cualquiera de los otros dos, ¿no? Y un poquito más. ¿Cómo ves esa parte? Mira, yo lo que te puedo decir es que con mucha claridad nosotros somos el único proyecto político que puede ganarle a Morena o MC, y quiero explicarme. No solamente estamos ahorita con todo lo que le han invertido y con todo lo que han dilapidado en este primer lugar, sino que también pasa otra cosa que es muy importante. Cuando revisas, y aquí lo hemos revisado en las encuestas, cómo está compuesto nuestro voto, cómo está compuesto el voto que vamos a tener en Zapopan, te habla de que está dividido o proviene de distintos partidos políticos. Es decir, personas que votan por MC votan por nosotros, personas que votan por Morena votan por nosotros, por el PAN, por distintos partidos. Eso no te lo puede decir Franje. ¿Por qué es importante esto? Porque Franje no va a crecer. Es decir, está topado a solamente las personas que votan por Movimiento Ciudadano.
En nuestro caso, podemos ir a invitar a votar por nosotros, por MC, por personas que votan por MC, por personas que votan por el PAN, por Morena, por cualquier otro partido político, y los hemos logrado conglomerar. Eso es uno. Dos, en Zapopan, cuando yo participo en una elección, en la última elección particularmente, sacamos 211,000 votos. 110,000 más que los que sacó Morena. Y cerca de 140,000 más que los que sacó Movimiento Ciudadano. Esto te habla de algo que es importante. Nosotros tenemos un potencial muy grande de seguir creciendo. Los positivos también en las encuestas son importantes porque te muestran dónde está el piso, sí, pero también el techo. Y eso creo que también nosotros podemos ofrecer ese proyecto de cambio. Por ello, yo te diría, somos la opción más sólida para poder tener esa victoria de la que estamos hablando. Y no solamente es una victoria sobre un partido, sí, también es una victoria sobre la política del pasado, que es en donde creo que muchas de las personas también que nos ven, pues no quieren ver, que están de nuevo haciendo como un déjà vu, ¿no? Y viéndola en guindas, pero también en naranjas, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Sí, no, y efectivamente pues el poder desgasta, ¿no? Y ahí están los hierros en la administración, lo que la gente reclama, lo que la gente ve que le falta. Y efectivamente, como tú bien señalas, yo creo que MC tiene como un público muy definido. Sin embargo, ahorita en este momento hay gente de todos esos otros que están dispuestos a apostarle al que le pueda ganar a Morena, ¿no? Sí. O sea, eso también digo, tú tienes la ventaja de que todo tu público es como de muchos lados, pero algunos de esos también dicen, oye, yo no quiero que gane Morena, ¿no? A ti te queda muy claro que es un triunfo sobre dos, ¿no? Tu principal objetivo, y hay otros que le tienen más miedo a Morena que a lo que ya han tenido día a día, ¿no? Yo me permitiría dar como una técnica infalible para ver por qué nosotros somos la opción que quieren evitar que lleguemos y qué es lo que están haciendo. Uribe, al arrancar la contienda, reconoce que la contienda era contra mí. ¿Qué hizo Uribe esta última semana? Replanteó su estrategia y está empezando a decir que el único que le podría llegar a ganar es Franje. ¿Tú crees que el candidato que quiere ganar dice eso? Pues desde luego que no. Lo que está tratando de hacer es que es precisamente personas honestas que quieren ver un cambio en el gobierno, pues digan, ok, vamos con el contrario. Pero en realidad lo que están viendo es apostar, digamos, a ese engaño del típico de la política del pasado, porque están viendo las encuestas en donde cada semana, cada día que hacen una medición, nosotros nos mantenemos, y eso es algo importante. Dos, Franje ya empezó, hay que decirlo, con guerra sucia, en portales, pagando exactamente las noticias falsas que nos pagaron la vez pasada, descontextualizando cosas de ciertos procesos, en fin. Si eso no existiera, a lo mejor yo creería que podría ganar Franje. Pero como está replicando las mismas prácticas de la política del pasado para poder atacar a quien va más fuerte, tanto lo que está haciendo Uribe ahorita como lo que está haciendo Franje, te habla precisamente de que quieren evitar que crezcamos como opción política. Y por eso yo estoy confiado en que haciendo bien la chamba, haciendo bien nuestras propuestas y pidiéndole ayuda a las personas honestas que nos ven, es que no solamente vamos a ganar por 1 o 2 puntos, sino pero de verdad de manera muy contundente. Y eso es algo que me emociona, de nuevo, no por la silla, sino porque ya vimos que cuando existe cierta transición entre unos y otros, si realmente ponemos a los mejores perfiles técnicamente preparados, éticamente probados y finalmente perfiles que su vocación está en servir, las cosas sí cambian. Sí cambia la política, esas instituciones. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser en todo, pero sí van a haber cambios cuando lleguemos a gobernar. Oye, Pedro, ya casi para finalizar ahí, para respetar los tiempos de la agenda que traes. Y se pasó muy rápido, ¿eh? Sí, se va volando. Un par de cosas que puede ser una oportunidad precisamente para desmitificar, para hacer a un lado todos esos falsas noticias y todos esos golpes bajos, ¿no? Ustedes como partido tienen su objetivo puesto en diputados locales y presidencias municipales, ¿no?
pero ahí la propia gente que está con ustedes tendría la posibilidad de poder definir, ¿no? Entre algún par de opciones con posibilidades para quitar la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Aquí en Jalisco, para bien o para mal, hay dos opciones que tienen esa posibilidad de ganarle a Morena, que en algunos es la alianza de Va por México, la de PAN, PRI, PRD, y en otros casos es el tema de MC, que incluso ha presentado, ha incluido algunas personas con un perfil ciudadano, ¿no? Frescos, sí, que no habían participado en política. Ustedes, sobre este tema en particular, ¿qué postura tienen? Mira, yo no puedo hablar de la postura del partido, te puedo hablar de mi postura personal, porque a final del día, la verdad sí soy institucional. O sea, a mí sí me gusta que existan instituciones, también por eso dimos este paso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Conozco la historia de algunos de los perfiles que mencionas. Yo, en lo personal, tengo una muy buena opinión de algunos de ellos. Pero yo lo que les dije siempre y lo que yo creo es que existe la libertad dentro del proyecto como para poder hacer una elección. No nos vamos a enfrascar en hablar mal de ellos. No. Nosotros lo que decimos es cada quien que sea libre de tomar las determinaciones para poder justo hacer este cálculo. Pero lo importante también, dicho sea de paso, que esta aplicación que ha salido, tengamos muy claro que es una aplicación... ¿Cuál de todas? Hay varias. La de, ¿cómo se llama? ¿Voto Ciudadano MX? No. Voto Útil MX. Voto Útil MX habla específicamente de diputaciones federales. Ajá. Y dos... Sin considerar alianzas. Y dos, muy importante, que los datos que están nutriéndose, pues parten de la buena fe de quien hizo la aplicación, pero no necesariamente son datos actualizados o son datos... pues digamos, dicen en el rancho que quien paga la encuesta sale arriba, ¿no? Entonces, pues nada más como para aclarar que nosotros no estamos dentro de esas aplicaciones, que lo que vean ahí ustedes tomen la determinación que consideren mejor, pero que eso no aplica a nivel local y que nosotros no vamos a nivel federal y que menos aplica a nivel municipal. Creo que eso es algo muy importante que nos va a ayudar a aclarar algunas dudas, como bien mencionas. Sí, efectivamente, con esa aplicación en específico, yo es algo que he comentado en muchos de los chats en los que estoy incluido, que primero no sabemos quién la hace, segundo no sabemos de qué la nutre, ¿no? Y ni tampoco qué cruces hacen, ¿no? Porque hay otra encuesta que por ahí empezaron a circular al arranque de las campañas, donde te tratan de determinar el voto útil y sin embargo lo que te muestra es nada más el resultado electoral de la elección anterior. Como que si las cosas se mantuvieran exactamente igual, cosa que ya no es, ¿no? Ok. Sí. Y dicho sea, paso una última cosa. Es curioso que el voto útil lo pida MC aquí en Jalisco, pero haya roto todas las alianzas a nivel federal. A mí me parece que ese doble estándar también habla un poco de eso que decimos y que enunciamos como esa política del pasado. Sí, es precisamente un tema que se ha tocado por ahí en otras entrevistas, ¿no? Ahí entre la justificación de cómo pudieron haber ganado los egos, ¿no? Entre el PAN y MC y no se pusieron de acuerdo y no se incluyeron y bueno. La última, hablando de este tema de la desmitificación o de las fake news, ¿no? Que luego quieren sacar sobre ti. Para mucha de la gente que nos ve, que nos acompaña, es muy importante el tema de la vida, ¿no? Y luego preguntan, oye, ¿y Pedro está a favor o está en contra del aborto? Porque hay quien dice que no, que está a favor del aborto y hay quien dice que no, que la libertad, bueno, X, ¿no? Sí. Ese tema en particular, digo, no es materia municipal, me queda claro. De entrada, o sea, claro. O sea, no tiene que ver nada con la materia municipal. Pero hay mucha gente que ese valor como tal lo pondera, ¿no? Sí, ¿no? Y es importante. Te agradezco, mira, y es que a veces lo que termina sucediendo es que la actitud de apertura, de escucha, de diálogo, a veces se puede confundir, entonces aprovechando. Mira, yo estoy en contra de la criminalización y quiero explicar. Yo creo que los policías no deben de estar persiguiendo precisamente a una mujer que tomó una decisión que seguramente fue muy dolorosa.
sino creo que deben de estar persiguiendo a criminales, a personas que están allá afuera robando, a personas que están secuestrando. Y estoy a favor, desde luego, que exista educación, que exista alternativas, que exista información necesaria. Y algo que también trato de siempre decir, hay que identificar algo que es muy importante. Que exista esa información no significa que el hijo o la hija tiene que ser adoctrinado, que tiene que ser de alguna forma separado de la educación familiar. Creo que el núcleo más importante donde de hecho sucede la educación es en la familia, ¿no? Entonces, creo que Claro. eso de alguna manera responde, de nuevo, como en contra de la criminalización, a favor de la educación y finalmente siempre con una actitud de apertura, de diálogo, de entendimiento. Porque, por ejemplo, algo que he visto que nos une a personas que podríamos estar pensando de manera similar o distinta, es que nos preocupa mucho que las adopciones en Jalisco sean tan difíciles de darse, los procesos burocráticos sean más importantes que en realidad los aspectos relacionados con los psicométricos, que creo que es lo más importante, poder asegurarte de que vas a tener a un hijo o, bueno, o una niña o un niño en una casa donde va a ser amado, donde va a tener pues todo lo que se necesita para tener una familia, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también es algo que es muy importante y que a veces se deja de lado en la agenda mientras hay miles de niños institucionalizados a la espera de que haya una familia que los ame, que creo que es lo más importante. Sí, sí, que luego falta mucha labor social por esos niños que no tienen esa familia y que aspiran a tener en algún momento, ¿no? Pedro, ¿algo más que quieres agregar? Yo quisiera agradecerte, bueno, de entrada la invitación, segundo la entrevista, me la pasé muy bien, como se pudieron dar cuenta, se me pasó muy rápido y de estar como un poco cansado de la brigada, cambiando de color, les decía, Sí. me quedo muy emocionado. Segundo, si les llegan a ustedes noticias falsas, si les mandan encuestas como la que presentaron ayer, que la dibujaron en Paint, o sea, son ese tipo de cosas que dices, no puedo creer. Estoy a sus órdenes en redes sociales, Pedro Kumamoto en Facebook, P. Kumamoto en Instagram, en Twitter y ya en TikTok también. Ya le entré a esto de los chavos. Nada, pues cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier guerra sucia, ¿cómo se resuelve? Con esto, con transparencia, con claridad. A todo hay respuesta. Aprovecho para decirles lo del tema que luego nos andan golpeando, que acosadores o que hubo violencia. Ninguno de esos está dentro del equipo. Le dimos parte a las autoridades. Pusimos un órgano independiente de género para que vea este tipo de tópicos y que sancione y que eduque, ¿no? Que creo que es algo importante. Tenemos un protocolo de género que no lo tiene ningún partido. Y esto te habla de que no los volvemos candidatos, ni se vuelven gobernadores, ¿no? Sino que aquí se les sanciona y se les expulsa y se le da parte a las autoridades. Que creo que eso va a ser algo fundamental porque, te digo, no tienen como mucha tela de dónde cortar cuando no haces negocios con ellos, entonces tratan de inventarte. Entonces, pues ese es, por ejemplo, una, dos, el tema de las encuestas y que nosotros somos un voto para Morena o que me fui a Morena. Por favor, ayúdenos a desdecirlo. Esta es otra de las preguntas que por ahí me habían mandado, que si eras amigo del presidente, que si estabas a favor de Morena, pero ¿cómo que tocas el tema ahora sí que? Con toda claridad, no soy de Morena, yo no tengo tratos con ellos, nosotros somos un proyecto pues precisamente independiente y ojo, no por ser candidato independiente, sino porque somos autónomos de un mandamás, de caciques, de dineros oscuros. Somos, me atrevo a decir, un partido que nace en condiciones muy específicas del país, sin un sindicato detrás, sin digamos, un partido, un cacique detrás, ¿no? Y eso creo que da la claridad de que nos gusta ir por el camino más difícil, pero por el camino en donde sabemos que vamos a llegar al lugar adecuado. Y nada, agradecerte muchísimo la invitación. Por cierto, bienvenidos. Esta es mi oficina de la casa de campaña, que podría parecer que en realidad es cualquier otro sitio, pues porque seguimos siendo austeros, porque nos interesa justo, austeros en el mejor de los sentidos, entender que lo que toca en estos momentos de desolación, de tristeza, de enfermedad, es poder construir una esperanza de que o haces la política tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. Ya vimos qué pasa cuando eso se lo delegamos a alguien más. Sí, efectivamente, eso es algo que yo les comentaba mucho cuando estábamos haciendo las asambleas de México Libre, ¿no? Que hay mucha gente que se quejaba, que siempre lo vimos, que los chapulines que se pasaban a todo lado, y le decía, señor, si no le gusta el que está, métase, porque también es su responsabilidad, y si no se meten los buenos, pues los malos van a seguir haciendo lo que usted ha visto toda la vida, digo, y la verdad es que eso es a lo que queremos invitarle a la gente. En esta plataforma Construyamos Ciudadanía, precisamente queremos formarlos, informarles, hacerles llegar elementos para que tomen una mejor decisión, ¿no? Para que no se vayan por las fake news.
Pedro, ¿de qué manera te puede ayudar la gente que te quiera ayudar? Bueno, donando tiempo, ideas, recursos y un día. El tiempo, pues viniendo a brigadas, tocando puertas. Como les puedo mostrar, yo también me pongo a pegar calcas, ¿no? Es un término despectivo porque aprendí que en algunos partidos sí lo es. Eso es algo que me llama mucho la atención. Recursos, porque nosotros somos una candidatura que más o menos, como hicimos un reparto equitativo de los recursos que nos dio el Instituto Electoral, que deben de ser por ahí de 4 o 5 millones de pesos para todas las campañas de todo el estado, para todos los cargos, pues nos tocó como algo así como 80,000 pesos para nuestra campaña en Zapopan. Entonces los otros 5 millones y medio, para cerrar cifras, todo lo estamos procurando de donaciones de personas que nos dicen te dono 500 pesos, 1,000 pesos. Todo es fiscalizado, transparente y digamos legítimo y legal. También otra cosa, propuestas, ideas. Quienes han estado ya en la política o quienes la han observado, también alcanzan a veces a identificar estos nudos operativos o nudos administrativos que con un poco de acupuntura se pueden arreglar, y créanme que nos ha ayudado mucho. Hemos escuchado voces de exgobernadores, voces de expresidentes municipales, secretarios de Estado, porque necesitamos abrir los oídos. Es un momento de tener mucha responsabilidad. Y finalmente yo les diría un día. ¿Por qué? Porque hay que cuidar las casillas, como las tías democráticas nos mostraron en 2015, y como lamentablemente en 2018 no logramos la cobertura. Yo tengo ahí mis hipótesis de que sí pudimos haber hecho mejor desempeño si hubiéramos cuidado todas las casillas. Pero mira, lo que sigue, a lo que sigue. No, digo, pero igual puedes terminar aliándote con otro partido y entre los dos pueden terminar de cuidar todas las casillas al final, ¿no? Si no les alcanza con lo que tienen, porque seguramente habrá otros partidos que estén más complicados para conseguir representantes de casilla que el caso de ustedes, ¿no? A lo mejor ahí pueden hacer algo. Ya pegamos 8,000 calcas, ya tenemos grupos de WhatsApp de personas que nos están diciendo que nos ayudan. Es emocionante, pero igual les necesitamos a cada uno, y más si ya traen la vacuna, pues nos ayudaría muchísimo venir ya cuidadas y cuidados y fortalecidos para el proceso electoral. Pues muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí en Construyamos Ciudadanía, gracias a todos los que nos ayudan en la parte técnica, a Ana, a Carlos, a Jorge, a Edgar. Yo soy José Manuel Sánchez y por aquí nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.